Sí, sí es importante la participación del psicólogo, sobre todo en los diabéticos que están recientemente iniciándola. Pero el proyecto de la doctora no tiene que ver nada con Diabetims, no tiene que ver nada con sistemas que han fracasado, no tiene que ver nada con sistemas que han salido adecuados. Yo hace poco presenté una videoconferencia en la Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto y el doctor Santiago Echevarría, el director médico del IMSS, le pidió asesoría para unas cosas de Diabetims que no han funcionado, entre ellas que no se tiene, por ejemplo, hemoglobina glucosilada en todas las unidades. Entonces no se puede hablar de un buen control del paciente ya con diabetes si no se tiene una hemoglobina glucosilada, que es una de las fallas que ha tenido el sistema porque no está generalizado. Pero no estamos hablando de diabetes, estamos hablando del proyecto de doctorado de la doctora de multimedia, y donde sí efectivamente puede haber un sujeto con entrenamiento en psicología que pueda dar apoyo a los pacientes, pero los pacientes ya son diabéticos, no son de reciente diagnóstico, y es cierto que el concepto de Bob Anderson de la American Diabetes Association, del empowerment, nace precisamente con esa situación del favorecer que el paciente participe en el tratamiento, en el seguimiento y en el control de su enfermedad, no nada más que vaya que lo regañe el doctor o que le diga qué hacer, sino que el paciente diga qué es lo que yo voy a hacer para controlar mi enfermedad, y eso requiere un apoyo psicológico, desde luego. Sin embargo, en el proyecto de la doctora, de la maestra, todavía una doctora, tiene la idea de tener este entrenamiento en el multimedia, y probablemente se pueda agregar alguna cosa psicológica, pero no es el objetivo valorar cognitivamente lo que está aprendiendo el sujeto, sino que aprenda a elaborar su alimentación, que aprenda a elaborar su control desde el punto de vista farmacológico. Va a haber un doctor que la está controlando, y el grupo control es el paciente que va a la clínica de medicina familiar, su control habitual, que no tiene acceso al multimedia. Y ahí se van a comparar los dos grupos para ver si el multimedia está funcionando para tener un mejor control de la enfermedad, y no el tratamiento habitual que hemos visto que ha fracasado, y el diabetes de alguna manera no ha sido lo que se ha pretendido y ha estado continuamente en modificaciones. No sé si con eso quiera o redondear su comentario, doctora. ¿Sí? Ok. Vamos con el caso clínico. Creo que es este. ¿Cuál me dijo que era? Creo que es este. Es un caso clínico, déjenme ver si era este, porque ya no supe, sí. Les toca hacerlo en las hojas que les repartieron. Hombre de 55 años. Sí, sí, perdón. Okay. Sí, hombre de 55 años, sedentario, de reciente diagnóstico de diabetes. Le acabamos de decir el día de ayer que tiene diabetes, pesa 95 kilos, mide 1.68 de estatura, tiene una glucosa de ayuno de 170 y una hemoglobina glucosilada de 9.5, colesterol de 260 y triglicéridos de 315. Entonces, anótenlos porque ahorita siguen las preguntas, son muy sencillas, es lo que hicimos con los dos casos clínicos anteriores, el mismo ejercicio. Ustedes me dicen cuando ya estén los datos listos. A calcular el IMC, y les enseñé el peso saludable, calorías. Listo, aquí van las preguntas. Si quieren, ahorita me regreso al caso. Más bien es calcular su IMC. Ok. En el reverso de la hoja vamos a calcular el IMC, el peso saludable, cuáles serían las calorías recomendables
¿Qué tipo de dieta? De acuerdo a las características de mi paciente. ¿Y qué otras medidas no farmacológicas yo tengo que hacer de acuerdo al paciente al caso clínico, de acuerdo a las características? Sí, me regreso al caso clínico para los datos, para que ustedes vean los datos. ¿Vale por 10 puntos? ¿O por cuántos puntos, doctor? Un punto. Ay. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es que es muy pesado, sí, sí, de por sí un poquito más movido para ellos. Claro. Aquí, en esta parte, no, medidas farmacológicas, no solo medidas no farmacológicas. ¿No? No, para nada. No, no dijo que ya ¿sí? ¿Listo? A ver, ¿quién dice yo de que ya lo terminó? Pero ahora sí que se levante y me dé las respuestas. ¿Listo, doctor? Sí. Si nos pueden apoyar con el micrófono acá abajo, por favor. Acuérdense que es la parte del calcular el peso, el IMC, las calorías a partir del IMC, qué tipo de alimentación le vamos a recomendar. Entonces, si quieren, alguien me dice sencillo cómo calcular el IMC, si alguien más quiere aportar, nos levantamos. Ok, el IMC. Ajá. ¿De cuánto le salió? A ver si coincidimos con los otros doctores. ¿Qué tal? 33.9 el IMC. ¿Sí?
dividimos el peso corporal en kilogramos entre la talla en metros al cuadrado. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿en eso andamos? Que me digan, bueno. ¿Alguien más que haya calculado el IMC que quiera tomar el micrófono? Sí, doctor. Ajá. ¿Por ahí alguien más que ya vaya preparando la parte de las calorías? ¿Se acuerdan cómo sacamos las calorías, verdad? Correspondería a 33.68. Perdón, ¿cuánto, doctor? 33.68. Sí, era lo que nos mencionaba que la corresponde a sobrepeso grado 2. Sí, ¿no? Sobrepeso. Ah, no. Obesidad, doctora. Sí, obesidad. Perdón. Obesidad. Y de acuerdo a la norma oficial mexicana, pues ya está más que la obesidad establecida, ¿verdad? ¿Alguien que me ayude con la parte de las calorías? Ya sacamos, ahora el peso recomendable. ¿Cuánto de este individuo que pesa, caso 3, que mide 1.68, entonces, ¿cuál sería, de acuerdo a la fórmula, su peso saludable? El peso saludable, que sería 25 por talla al cuadrado, sería 25 por 2.82, queda un peso ideal de 70.56 kilogramos. ¿De cuánto? Perdón. 70.56. 70.56. Sí, podemos utilizar 20 o el 25 para calcular como lo hacíamos aquí, acuérdense. 25 más bien por la estatura en metros al cuadrado y nos sale el peso saludable. ¿Sí? Si alguien más lo hace así, confirmamos los datos. En hombres podemos utilizar hasta 27, en mujeres 25 y para el peso saludable en los varones podemos utilizar hasta el 27. Entonces, si es un varón y lo hacemos con 27, entonces, ¿cuál sería su peso saludable? A ver, alguien que me ayude con la calculadora. 27 por 1.68 al cuadrado, ¿cuánto nos sale? 76.14. Es más o menos razonable, son del peso ideal, son 6 kilos arriba, ¿verdad? Pero el peso ideal sería 68. Si nos ponemos más estrictos y lo hacemos con 25, disminuimos todavía el peso saludable, ¿ok? Entonces, las calorías, ¿cuánto nos quedaría? ¿Así? ¿Sí, doctora? ¿Ok? Por kilogramo de peso saludable, ¿y cuánto le da? 1411. ¿Es un varón? ¿Cree que está bien 1400? ¿Sí? Y está con obesidad. Yo le dejaría 1500, sobre todo si lo comprometimos a que va a hacer actividad física moderada, le incrementamos un 10% más. ¿Sí? Muy bien, entonces ya mencionamos 1500 calorías. ¿Alguien me dice qué tipo de dieta le tenemos que recomendar a este paciente que tiene esas características? ¿Alguien que se levante para que se ejercite? A ver, y no esté ahí sedentario o sedentaria. ¿No? ¿Nadie dice yo? ¿Ni por 2 puntos? Ay. Ya no por 1, son por 2 puntos. ¿Qué recomendaciones tenemos que darle a este paciente con esos niveles de glucosa, esa determinación de hemoglobina glucosilada y un perfil de lípidos francamente alterado? ¿Cuáles son las recomendaciones nutricionales que tendríamos que hacer o que enfatizar en el paciente? Dar una mayor proporción de fibra, o sea que en lugar que se coma el bolillito, que se coma el pan integral. Ajá, ¿sí, doctora? Ok, o sea que ahí vamos a disminuir todo lo que son carnes rojas, vísceras e incluso las grasas trans, ¿verdad, doctora?
¿ok? ¿Alguna otra recomendación más? ¿Qué les dice que es de reciente diagnóstico? No, es igual que tenga reciente diagnóstico a que tenga 10 años con diabetes, no le doy ninguna otra recomendación específica. ¿Ok? Ejercicio, Muy bien. Sí. ¿Qué ejercicio le recomendaría, doctora? Ajá. Claro. Entonces vamos aumentando la frecuencia y la intensidad del ejercicio. ¿Sí? Muy bien, de manera paulatina. Sí, la Asociación Americana de Diabetes recomienda por lo menos 150 minutos a la semana de ejercicio. Entonces, dividido, por supuesto, no en un solo día. Entonces, hay que mencionarlo. Pero les comentaba yo de que es de reciente diagnóstico. ¿Qué hago con el paciente con diabetes de reciente diagnóstico? Ya como médicos ya le hicieron su ajuste, su tratamiento farmacológico, ya les dieron su plan, ya lo derivaron. ¿Qué más hago con el paciente de reciente diagnóstico? ¿Qué otro rubro mencionamos que era importante además de la terapia nutricional y el estilo de vida? Que hasta lo voy a probar un ensayo clínico. Claro, es un paciente que no sabe nada de la diabetes, que sigue pensando que como tuvo una cifra de 400 después de que se asustó, que por el susto le dio diabetes, ¿no? Es un paciente que sigue pensando que si en algún momento llega a utilizar insulina, pues se va a quedar ciego. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues que el paciente ya sea derivarlo con a trabajo social o estos grupos en donde el paciente va a recibir educación en diabetes. Eso es muy, muy importante, ¿sí? Que no se les olvide. Es un paciente que no conoce su enfermedad. Si el de 10 años todavía sigue con esos mitos arraigados, imagínense el que está de reciente diagnóstico. Muy bien, eso quería que me mencionaran, la educación. ¿Ok? ¿Alguna otra aportación más? ¿Qué hacer con este paciente? Que usted nos pasó, ¿sí? De 20 me parece a 30, que son kilocalorías por peso ideal, me parece, sí, para el peso depende ideal. Sí, doctora, pero le escucho. Sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, yo estudié nutrición, sí. Y hay mucha diferencia con la de Harris Benedict, y bueno, aquí lo que me preocupa como médico, es el hecho de que, por ejemplo, en este paciente, su gasto basal es de 1.851 kilocalorías y según la fórmula que usted nos recomendó es de 1.411. Entonces, ¿podrá dormir adecuadamente este paciente con esa cantidad de kilocalorías? Sí, doctora, aquí si lo hacemos por Harris Benedict, vamos a sobreestimar, y recuerde que es un paciente que tiene obesidad, que tiene descontrol metabólico, claro, que tiene alteración de lípidos. Yo les había mencionado que depende mucho de las características de cada paciente, que lo que podríamos hacer es, veo su consumo actual y reduzco 500 calorías. Pero si tengo un paciente bien apegado y con todas estas características, sí lo podríamos hacer en cuanto a estas fórmulas de la norma oficial, el reducirla en esta cantidad de calorías. ¿Y qué opina usted, por ejemplo, en vez de reducir esa cantidad de kilocalorías, jugar con los porcentajes en cuanto a las proteínas, los lípidos y los carbohidratos? Depende, doctora, depende de las características de paciente. Otra vez tenemos que aterrizarlo, porque si es un paciente, o sea, se ha demostrado que la mayor cantidad de proteínas impacta, incluso en los niveles de glucosa, impacta en la pérdida de peso corporal, ¿sí? Pero si es si mi paciente tiene nefropatía diabética, ahí es donde tengo que hacer este ajuste. Por supuesto. ¿Sí? Entonces, es dependiendo de las características de cada paciente. Si hacemos, nos sale si lo hacemos por la fórmula, tiene usted toda la razón, nos sale unas calorías, una diferencia importante de calorías. Podemos hacer este ajuste en el paciente porque pues tiene obesidad, tiene hipertensión, está descontrolado, pero sí es importante que otra vez regresemos a las características. Si mi paciente consideramos que está consumiendo 3.000 y yo le voy a dar 1.500, me va a decir, pero ni en sueños, ¿verdad? Sí, Entonces, la fórmula de Harris Benedict es adecuada
es lo que tendría que estar recibiendo un paciente con peso normal, sin diabetes, sin complicaciones, sin alteración metabólica. Sí, yo por eso mencionaba el hecho de jugar con los porcentajes, porque no es el mismo porcentaje para un paciente diabético, para un paciente mayor de 65 años, para un paciente adolescente. Ajá. En general, doctora, diferente. para los pacientes adultos con diabetes es, en cuanto a carbohidratos, 50-60%. Pero la idiosincrasia de nuestra población es que si yo le doy a mi paciente 1.500 calorías, sabemos que no se va a comer 1.500. No, claro que no. Que se va a comer 1.800 o 2.000. Entonces, imagínese si yo le dejo 2.000, va a comer más. Entonces, obvio, tengo que estar aterrizando con él en la consulta. Mire, esto es lo que usted tiene que consumir. Podemos, si tengo, a ver, les voy a mostrar este ejemplo que yo les doy a mis pacientes en cuanto a la distribución de los grupos de alimentos. Si identificamos lo de los grupos de alimentos, ¿verdad? Casos es esta. Es que lo pasé ahorita en un ratitito. Acá está, miren. Las frutas, estas son las frutas, esta es la porción. Entonces, este es en el desayuno, comida y cena. Mencionamos que es importante que el paciente reciba una colación por las hipoglucemias, claro. ¿Sí? Entonces, si mi paciente tiene hipertrigliceridemia, ¿qué pasa con las frutas? Tengo que disminuirlas, ¿sí? Entonces, los azúcares simples nos elevan los triglicéridos, ¿sí? Sí, entonces, tengo que disminuir frutas. Verduras, sabemos que eso, ahí le podemos decir al paciente lo que usted quiera. Y en la forma en que usted quiera, sí. En forma de caldos, en ensaladas, lo que usted desee, ¿sí? Sabemos de las otras verduras lo que debe comer. Este es el grupo, doctora, más difícil, cereales y tubérculos, ¿sí? Ahí es donde el paciente que llega en promedio en la consulta, díganme cuántas porciones de cereales come. A ver, alguien que me ayude en ese apartado. Bueno, la dieta del mexicano en general está basada en carbohidratos. Así es. Están entre 10, 12 porciones de carbohidratos, doctora, aproximadamente. Sí, a veces vamos entre 8 y una dieta de 1.400, 1.500, estamos hablando de 5 o 6 porciones de cereales. Entonces, aproximadamente 5. Ahí es donde tenemos que jugar un poco. Si estaba comiendo 15 porciones de cereales, igual y no le podemos dejar 6, pero le decimos, tiene que disminuir hasta que logremos ese peso normal. Cuando logremos el peso normal, doctora, entonces ya podemos hacer el cálculo con la fórmula para ya darle las calorías que tiene que consumir. Pero bueno, entonces aquí más bien sería no tanto hablarle de kilocalorías al paciente, porque eso pues como usted dice, ¿no? Nada más nos estaríamos engañando los unos a los otros, sino hablar acerca de la calidad de los alimentos, a lo mejor índice glucémico moderado a bajo, los aceites, cuáles sean los mejores, y pues eso más bien sería educación para el médico, ¿no? Más que para el paciente, primeramente para el médico, ya después para que el médico lo pueda, pues ahora sí que explayar a sus pacientes, porque como usted dice, pues yo le puedo poner una dieta de 1.000 kilocalorías y a final de cuentas va a ser lo que quiera, claro. Si no sabemos venderles bien una idea. Así es, doctora. Entonces hay que tratar de aterrizar el plan de alimentación, pero no es tan sencillo, lo tenemos que ajustar a cada paciente, ¿sí? ¿Hay alguna aportación más en cuanto al caso clínico o ya quedó súper entendido? ¿Sí? ¿Algún otro comentario? No. Bueno. No, ya nada más. Listo.
Bueno, jóvenes, ahí en su hojita tienen ahí unas opciones de respuesta. De acuerdo a las pláticas de la vez pasada, quiero que me pongan ahí la prevalencia del síndrome metabólico en México, A, B o C. Esa es la primera pregunta, sí. La segunda es prevalencia de diabetes tipo 2 en México. La tercera es prevalencia, metas de control de colesterol total. Las metas de control de HDL, colesterol HDL, tanto en hombres como mujeres.
de los triglicéridos. Ya la tienen las cifras de glucosa de ayunas. ¿Cuál no es? Bueno. Si les pongo esta, tienen 3, ¿no? ¿Ya vamos en la 7? ¿Tan rápido? Vamos como en la 3, ¿no? ¿Perdón? Miren, la que quieran, las que tengan menos, va a sacar menos. Vamos en la 7. Diagnóstico de intolerancia a la glucosa después de una carga de 75 gramos de glucosa por vía oral. ¿Cuál es el marcador de riesgo cardiovascular desde el punto de vista clínico? El que mayor se asocia con riesgo cardiovascular.
Diagnóstico de hipotiroidismo subclínico. Aquí nada más hay una, Una posttiroiditis de Hashimoto, para que se acuerden. ¿Cuántos llevamos ya? ¿9 o cuántas? Bueno, vamos a dejar en 9 y les regalo un punto por estar despiertos. ¿Ya es la 10? Bueno. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre las...? Pues ya no me acuerdo porque ya las borré. Miren, ¿cómo se hace el diagnóstico de hipotiroidismo? ¿En base a qué? A la TSH. ¿La TSH está alta o baja en el hipotiroidismo? Alta. Entonces, ¿por qué lo ponen baja allá atrás? Entonces, la B tiene unas hormonas tiroideas muy bajas, sobre todo la T3, y la TSH muy elevada. Esto quiere decir que la hormona estimulante de tiroides de la hipófisis está mandando señales para que la tiroides fabrique más hormona tiroidea, pero no lo está logrando. Entonces, la TSH está muy alta y eso hace el diagnóstico de hipotiroidismo subclínico. Decíamos que la tiroiditis de Hashimoto, que generalmente es por consecuencia viral, como su compañera que tosía, queda como consecuencia generalmente un hipotiroidismo subclínico. O sea, no hay muchas manifestaciones, no están gorditos, no se duermen, no se hinchan, pero tienen estas pruebas tiroideas. Y si tenemos anticuerpos antitiroideos, que me faltó ponerle, sería que tuviera seguramente anticuerpos antitiroideos positivos, y las otras, la primera es normal, es un perfil normal, y la última es un perfil de hipertiroidismo, con una TSH suprimida y con hormonas T3 y T4 elevadas. ¿Sí? Entonces el primero es normal, el segundo es la respuesta correcta del hipotiroidismo de Hashimoto, y la letra C es un perfil de hipertiroidismo. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Sí, doctora. Si le pueden pasar el micrófono a la doctora de Gallola. En relación al hipotiroidismo subclínico, en las literaturas que he revisado y en la rotación de endocrino, hipotiroidismo subclínico no se refiere a los síntomas, se refiere a que las hormonas se encuentran en valores normales, las tiroideas, y muy elevada la hormona estimulante de la tiroides. Y un hipotiroidismo es cuando están disminuidas las hormonas hipotiroideas y la hormona estimulante de tiroides muy alto. No se refiere a sintomatología, sino a valores hormonales, no a síntomas. No sé dónde lo leyó, doctora, pero el hipotiroidismo subclínico es una clasificación clínica que se asocia con valores ligeramente elevados de TSH con hormonas que pueden estar bajas o normales, ¿sí? Pero se refiere a un valor clínico. De hecho, no tienen síntomas de hipotiroidismo, pueden ser sujetos incluso delgados, pero que tienen un perfil de estas características y con los anticuerpos positivos, pero se refiere al término subclínico. Y hay otra entidad que no comenté por falta de tiempo, que se llama el perfil del eutiroideo enfermo, del sujeto que tiene una enfermedad grave, una septicemia, una peritonitis, una enfermedad grave que tiene que ameritar estar en una terapia intensiva y que el perfil hormonal se le altera, ¿sí? No teniendo una enfermedad tiroidea como tal. Puede ser que tenga una TSH inhibida con hormonas tiroideas normales o un poquito elevadas como el hipertiroidismo, y no tener hipertiroidismo, sino es una manifestación general de una enfermedad sistémica, generalmente por afecciones sistémicas de infecciones, septicemias, peritonitis, insuficiencia renal aguda, etcétera,
y esto se llama síndrome del eutiroideo enfermo. O sea, tiene pruebas normales desde el punto de vista clínico, pero desde el punto de vista del laboratorio están alteradas. Que una vez que se corrige la enfermedad de fondo, aguda, que ameritó su ingreso, se normalizan los valores. Otro aspecto importante es que durante el embarazo, la tiroiditis de Hashimoto es relativamente frecuente. No es raro ver pacientes embarazadas, sobre todo cercanas al último trimestre, y que de repente el ginecólogo se le ocurrió por alguna razón hacerle un perfil hormonal tiroideo y tiene una TSH elevada discretamente, como si fuera un hipotiroidismo subclínico, ¿sí? Que en este caso no hay síntomas de hipotiroidismo porque la paciente está embarazada, ¿sí? A menos de que sea muy evidente, pero eso surge desde antes del embarazo o en las primeras etapas. Entonces, ese hipotiroidismo subclínico, en este caso sí se refiere a valores de laboratorio, no a aspectos clínicos del paciente, pero estamos hablando de un sujeto que ni tiene una enfermedad aguda, grave, ni está embarazada. Es un sujeto normal, como nos pueden hacer unas pruebas de función tiroidea en este momento a alguien, y tenemos el valor, los valores que están en el inciso B, y ese es el diagnóstico de hipotiroidismo subclínico, sin que haya realmente muchos síntomas, pero sí hay alteraciones del laboratorio, aunque si ya se pregunta intencionadamente, pues el paciente si se duerme o se hincha o tiene estreñimiento o le da mucha flojera. Entonces ya intencionadamente ya el sujeto que atribuye todo su cansancio y toda una serie de cosas al trabajo o a que estudia mucho o que va a muchos cursos de estos, etcétera, entonces piensan que no tienen nada, pero ya preguntando si hay síntomas subclínicos o subliminales que hacen el diagnóstico corroborado con este perfil. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no es así, terminaríamos. Si quieren entregar sus hojas allá atrás, con los doctores que nos hacen favor y los muchachos que nos hacen favor de ayudarnos, se van a evaluar estos cuestionarios y después con su evaluación final ya se tendrá una evaluación correcta final. Muchas gracias y que se despente tantito ahorita antes de la última sesión. Vamos con el caso clínico. Creo que es este. ¿Cuál me dijo que era? Creo que es este. Es un caso clínico, déjenme ver si era este, porque ya no supe. Sí. Les toca hacerlo en las hojas que les repartieron. Hombre de 55 años. Sí, sí, perdón. Okay. Sí, hombre de 55 años, sedentario, de reciente diagnóstico de diabetes. Le acabamos de decir el día de ayer que tiene diabetes, pesa 95 kilos, mide 1.68 de estatura, tiene una glucosa de ayuno de 170 y una hemoglobina glucosilada de 9.5, colesterol de 260 y triglicéridos de 315. Entonces, anótenos porque ahorita siguen las preguntas, son muy sencillas, es lo que hicimos con los dos casos clínicos anteriores, el mismo ejercicio. Ustedes me dicen cuando ya estén los datos listos. A calcular el IMC, y les enseñé el peso saludable, calorías. Listo, aquí van las preguntas. Si quieren, ahorita me regreso al caso. Más bien es calcular su IMC. Ok. En el reverso de la hoja vamos a calcular el IMC, el peso saludable, cuáles serían las calorías recomendables, qué tipo de dieta, de acuerdo a las características de mi paciente,
¿Y qué otras medidas no farmacológicas yo tengo que hacer de acuerdo al paciente al caso clínico, de acuerdo a las características? El seguimiento y en el control de su enfermedad, no nomás que vaya que lo regañe el doctor o que le diga qué hacer, sino que el paciente diga qué es lo que yo voy a hacer para controlar mi enfermedad, y eso requiere un apoyo psicológico, desde luego. Sin embargo, en el proyecto de la doctora, de la maestra, todavía una doctora, tiene la idea de tener este entrenamiento en el multimedia y probablemente se pueda agregar alguna cosa psicológica, pero no es el objetivo valorar cognitivamente lo que está aprendiendo el sujeto, sino que aprenda a elaborar su alimentación, que aprenda a elaborar su control desde el punto de vista farmacológico. Va a haber un doctor que la está controlando, y el grupo control es el paciente que va a la clínica de medicina familiar, su control habitual, que no tiene acceso al multimedia. Y ahí se van a comparar los dos grupos para ver si el multimedia está funcionando para tener un mejor control de la enfermedad, y no el tratamiento habitual, que hemos visto que ha fracasado, y el Diabetims de alguna manera no ha sido lo que se ha pretendido y ha estado continuamente en modificaciones. No sé si con eso quiera o redondear su comentario, doctora. ¿Sí? Ok. Sí, me regreso al caso clínico para los datos, para que ustedes vean los datos. ¿Vale por 10 puntos? ¿O por cuántos puntos, doctor? Un punto. Ah. Sí. Sí. Es que es muy pesado, sí, de paciente un poquito más movido para ellos. Claro. Sí es importante la participación del psicólogo, sobre todo en los diabéticos que están recientemente iniciándola, pero el proyecto de la doctora no tiene que ver nada con Diabetims, no tiene que ver nada con sistemas que han fracasado, no tiene que ver nada con sistemas que han salido adecuados. Yo hace poco presenté una videoconferencia en la Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto, y el doctor Santiago Echevarría, el director médico del IMSS, le pidió asesoría para unas cosas de Diabetims que no han funcionado, entre ellas que no se tiene, por ejemplo, hemoglobina glucosilada en todas las unidades. Entonces no se puede hablar de un buen control del paciente ya con diabetes si no se tiene una hemoglobina glucosilada, que es una de las fallas que ha tenido el sistema porque no está generalizado. Pero no estamos hablando de Diabetims, estamos hablando del proyecto de doctorado de la doctora de multimedia, y donde sí efectivamente puede haber un sujeto con entrenamiento en psicología que pueda dar apoyo a los pacientes, pero los pacientes ya son diabéticos, no son de reciente diagnóstico, y es cierto que el concepto de Bob Anderson de la American Diabetes Association, del empowerment, nace precisamente con esa situación del favorecer que el paciente participe en el tratamiento, en